tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. Estoy sumamente contento de estar con mi gran amigo Fernando Sánchez Dragó, a quien ya echaba de menos. Hacía ya tiempo que no nos conectábamos, pero pues aquí está y le doy la bienvenida. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú qué tal andas? ¿Bien, Luis? Bien, Fernando. Bien, bien. Me alegro. Me alegra verte después de tu odisea por Grecia, que ya lo contaste y no sé si nos quieras hablar un poquito que casi al borde de la muerte, ¿no, Fernando? O no tanto así. Bueno, más que al borde de la muerte, yo diría al borde del más allá. Si realmente la muerte te da acceso al más allá, entonces estuve al borde de la muerte. Pero vamos, mi sensación no fue de muerte, fue más bien de iluminación, esa es la verdad. Fue de iluminación. Claro, Estoy contento de haberla vivido, no la viví de una manera sufriente, la viví de una manera jubilosa. Pero vamos, ya sabes que yo digo que a mí me gusta hasta coger la gripe, o sea que todo lo vivo de forma jubilosa, nada de particular. Hombre, fue una aventura. En cierto claro. modo era recrear, por una parte, bueno, pues en fin, la gran aventura de Juan el Evangelista en Patmos y también la gran aventura de Ulises por las islas del Egeo, bueno, del Egeo y del resto del Mediterráneo. Así Sí, que nada, todo bien. que escuchaste De momento. escuchaste las trompetas del apocalipsis, ¿no? Por ahí leí en tu artículo, creo que de la Gaceta, ¿no? Que de noche te despertaste oyendo un Bueno, ruido efectivamente, bueno, había vivido 2 días de una forma, valga la redundancia, muy vivaz, Claro. muy apasionada, muy vehemente, muy excesiva, y entonces esa noche fui a dormir y a eso de las 4 de la mañana me levanté con ganas de ir, en fin, de ir al váter, Ujú. y vi un resplandor en la ventana de la habitación del hotelito donde estábamos metidos, Emma y yo. Y entonces pensé que se iba el ferry, porque al día siguiente, pronto, por la mañana, teníamos que coger un ferry que nos devolvía desde la isla de Patmos a la isla de Samos y desde allí podíamos coger un avión que nos llevaba a Atenas, ya para regresar a Madrid. Entonces pensé que se escapaba el ferry. Entonces acudí presuroso a la ventana y donde, como te digo, había un resplandor difuso, extraño, un poco fantasmagórico, ¿no? Y no había resplandor. Era un producto, pues no sé si era el resplandor del apocalipsis desde las alturas celestiales o era mi imaginación la que lo producía. Pero en fin, el caso es que cerré como pude la persiana al ver que no se iba el ferry, volví a Claro. la cama y a partir de ahí bueno, a partir de ahí empecé a perdí el oremus, me fui a Ujú. otro mundo, desconecté con la realidad, empecé a decir tonterías, empecé a confundir las palabras, a cambiarlas dentro de la frase, a no saber muy bien dónde estaba, a trabucar las sílabas dentro de la misma palabra. Al día siguiente, esto en aquel momento, claro, no podía pensar en nada, pero al día siguiente pensé que me había sucedido algo parecido a lo que hace ya bastantes años le pasó a Fernando Arrabal en París, Ujú. donde, bueno, pues él tuvo un ictus, yo no he tenido un ictus, eso ya ha quedado demostrado con las pruebas neurológicas que me han hecho, yo no tuve ictus, pero bueno, él sí lo tuvo y recuerdo que afortunadamente salvó el pellejo, no murió, a mí me encargaron incluso el día en que llegó la noticia sobre el ictus de Arrabal, que escribiera la necrológica de Arrabal para el mundo, la escribí y no se publicó porque, gracias a Dios, efectivamente Arrabal sobrevivió. Bueno, ya algún tiempo después, un par de meses después, vino Arrabal a Madrid para un estreno de teatro, de una obra suya, en el Matadero, en fin, un centro cultural de aquí, de la capital de España, y luego yo fui a la obra y luego nos fuimos a cenar juntos, él, yo y otros amigos. Y entonces Arrabal hablaba a lo largo de la cena, yo no sé si esto lo he contado ya en tus programas, a lo largo de la cena se refería constantemente a Canasova. Canasova por aquí, Canasova por allá, todos nos mirábamos un poco sorprendidos, ¿quién será, quién diablos será este Canasova y tal? Y ya al final de aquella sobrecena, pues descubrimos que estaba hablando de Casanova, es decir, estaba trabucando 2 sílabas en el interior en fin, del nombre de Casanova. Bueno, pues algo así me pasaba. Entonces Emma, mi novia, que estaba allí conmigo, bueno, pues claro, se dio cuenta de que no estaba en mis cabales. Entonces lo primero y que tenía convulsiones, ¿no?
Entonces lo primero que hizo fue, se le ocurrió a ver si iba a ser una cosa de corazón, en fin, un infarto, una cosa de este tipo, y me metió una pastilla de cafinitrina en la boca y yo ¡paf!, la escupí. Entonces ella cogió otra pastilla, bueno, me hizo un RCS, una reactivación cardíaca, y luego me metió una segunda pastilla de cafinitrina y ya metió el dedo y la apretó debajo de la lengua para que realmente pasara al interior de mi organismo. Y entonces le mordí el dedo y en fin, le hice una heridita en el dedo que casi le ha dejado una cicatriz. Y entonces ya, bueno, pues cada vez más asustada, por una parte intentó localizar, pero es que estábamos en esta isla de Patmos, la isla de la revelación, en fin, del apocalipsis, donde es una isla pequeñísima, 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 vamos, casi como Castilfrío, no hay nada. Consiguió localizar allí, pues en fin, una especie de hospitalucho que era poco más que una tienda de campaña, y entonces me enviaron una ambulancia. Bueno, a todo esto había llamado por teléfono a Yanta, mi hija, había llamado por teléfono a Laura, mi secretaria, en fin, había llamado por teléfono a distintas personas y todas ellas, Laura se desmayó al saberlo, a Yanta, bueno, en fin, toda una serie, había como una especie de conexión alrededor de las mujeres importantes de mi vida, bien por lazos emocionales y sentimentales, bien por lazos familiares que también son emocionales y sentimentales. Todas ellas experimentaron al mismo tiempo, situadas en distintos lugares, muy lejanos al lugar en el que yo me encontraba, sintieron que pasaba algo y a su vez les pasó algo a ellas, ¿no? Bueno, Unas total, consiguió sincronías. que, efectivamente, una sincronía. Entonces Oye, consiguió Fernando, que perdón que te desde interrumpa. ese hospitalito de nada enviaran una ambulancia. La ambulancia se me llevó. Yo esto ya no, esto lo sé porque me lo ha contado Emma, yo no lo viví, ¿eh? Yo estaba, como te digo, en el más allá. Y Fernando, entonces, pero bueno, yo allí, pensé que te habían llevado en una especie de lancha, ¿no? Que no, decía Dragón, ¿no? Eso es después. llega luego, no te Ok, precipites, eso es la segunda parte del relato. En la ok. primera parte me envían esta ambulancia, bueno, llego a este hospitalito, bueno, allí, bueno, descubren que tengo la tensión altísima. Tengo 200 y 120, una cosa así. Bueno, me bajan la tensión, me miran un poco por aquí, por allá y tal y cual, no descubren nada de particular, y dicen, bueno, en cualquier caso, bueno, a esta persona tienen que verlo en un centro hospitalario, bueno, más autorizado que este, mejor provisto que este, y entonces es ahí cuando se consiguen poner en contacto con la isla de Leros, que era una isla cercana, bueno, relativamente cercana, y bueno, ahí empieza también lo fantástico, porque resulta que la isla de Leros, según descubrimos luego, porque hay artículos, si te metes en internet, si te metes en Google, vas a encontrar reportajes y reportajes y reportajes sobre esta isla a la que llamaban la isla maldita, porque es también una isla muy pequeña, y en ella fue colonia de Mussolini, colonia del italiano, y durante la Segunda Guerra Mundial a esta isla enviaban los bolcheviques que tenían que ser reeducados y los fascistas que tenían que ser reeducados. Y al mismo tiempo el régimen de Mussolini enviaba allí a los leprosos, a los locos, a los delincuentes, etcétera, etcétera, y construyó allí una especie de psiquiátrico. Bueno, psiquiátrico ya te puedes imaginar lo que eran los psiquiátricos en aquella época, ¿no? Claro. Alucinante, ¿no? Y ahora lo han reconvertido, bueno, pues en un hospital, pero que mantiene las estructuras de todo esto que te estoy contando, ¿no? Y esta fama, esta aureola legendaria de la isla de Leros como isla maldita. Bueno, entonces allí, este hospital que te digo, medio hospital, medio psiquiátrico, me envió la lancha rápida. Entonces Ah, llegó la ya. lancha rápida, abandonamos el equipaje en el hotelito de Patmos, salimos y me llevaron hasta la lancha rápida y allí a lo largo de un par de horas, pum, 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 botando y rebotando sobre las olas del mar Egeo, que es un mar, como ya se pone de manifiesto en la propia Odisea de Homero, es un mar bastante bravo, ¿no? Vamos, la pobre Emma vomitó 6 veces, no te digo más, mareada en fin, por la marejada a lo largo de esta travesía. Y ya luego llegamos allí, efectivamente, en este hospital que te digo, de la Isla Maldita, me trataron en fin, de una forma amabilísima, muy cortés, muy simpática. Tenían efectivamente aparatos necesarios, tal y cual. Era todo muy precario, ¿no? Era todo muy literario, pero bueno, llegaron a la conclusión y no notaron nada. Dijeron, pues no, no. En fin, a todo esto yo ya había recuperado no solo la conciencia, sino que todavía me costaba trabajo encontrar alguna palabra en la conversación, pero bueno, poca cosa, ¿no? Ya Fernando, pero enseguida fui, en esa fin. lancha se llamaba, traía tu nombre escrito, ¿no? Se llamaba Claro, se Dragó. me olvidaba. Es Esa increíble eso, lancha es increíble. se llamaba Dragó Rapid. Así es. No, Y no, pusiste perdona, no, Dragón Rapid no, porque estoy confundiendo con el nombre del avión que sacó a Franco de las Islas Canarias y lo llevó a Melilla cuando se produjo el alzamiento nacional en la Guerra Civil Española, antes de la Guerra Civil. Bueno, no, se llamaba Dragó 500.
porque Drago, es una cosa que y pusiste la verdaderamente te foto queda ahí como prueba, al así cuadro. que me Sí. consta. Puse la foto efectivamente en la Gaceta. Bueno, total, en ese hospital me miraron también de arriba abajo. Al fin, allí ya me hicieron un encefalograma, me hicieron placas, me hicieron ¿cómo se llama esto? La ecografía, no, ¿cómo es la ecología? No, la ecografía. La Mm, ecografía del cerebro, la ecografía de pecho, y dijeron, bueno, tampoco notaron nada. Dijeron, bueno, en fin, me tuvieron allí dos noches, 2 noches también bastante alucinantes, porque teníamos que dormir, Emma y yo, vamos, en una camita, pero era una camita así, vamos, de 50 centímetros de anchura, que nos caíamos a la derecha y nos caíamos a la izquierda. Allí estuvimos 2 días. Bueno, bastante aburridos, no había absolutamente nada que hacer, y me dijeron, bueno, cuando vuelva usted a Madrid vaya a un neurólogo, cosa que efectivamente he hecho ya aquí. claro. Precisamente hace unos días me hicieron una primera resonancia magnética de cerebro, Ujú, el resultado ha sido bueno, no han notado nada de particular, pequeñas cosillas. A los claro. 85 años el cerebro, que es un órgano muy delicado, hombre, pues siempre acusa alguna cosita, pero vamos, nada de particular. Mañana me voy a hacer un encefalograma a fondo y a ver qué pasa. Bueno, total, que ya a todo esto, Javi, mi ayudante, en fin, Ujú, el gestor, digamos, de los encuentros eleusinos, el que claro. organiza todo, que se había quedado en Atenas con su mujer, Clara, Ujú, al enterarse de esto, porque también fue telefoneado en aquella noche por Emma, pues para ayudarnos se vinieron a la Isla Maldita. Llegaron allí después de surcar durante toda una noche, en fin, todo el Egeo, y bueno, ya vivieron el resto de la aventura con nosotros. Y bueno, la verdad es que eso ha sido todo, pero claro, es que todo eso se produce. O sea, yo me voy a la isla de Patmos porque estoy investigando sobre el Apocalipsis y sobre lo que hay detrás de esta historia del apóstol y evangelista Juan, un personaje legendario, un personaje muy misterioso, que era el apóstol favorito de Jesús, que era el hermano de Santiago, de San Pedro y de Santiago el Mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en un determinado momento, ya a la misma edad que yo tenía cuando yo llego a Patmos, resulta que el apóstol Juan tenía también 85 años. Llegó a Patmos desterrado por el emperador Domiciano, a saber lo que habría hecho el evangelista, y llega acompañado por un jovencito. Bueno, yo no llego acompañado por un jovencito, pero sí llego acompañado por una jovencita de 29 años, pero bueno, al fin y al cabo, que además, en fin, podía parecer un jovencito porque tenía el pelo a la Garzón, el pelo muy cortito, ¿no? Claro, entonces estos paralelismos, estas sincronías, estas convergencias dan mucho que pensar. Y luego, me parece que ya te lo conté, llego por fin, después de tantas vicisitudes, llego a Madrid y en fin, entro en mi despacho y me encuentro, en fin, la correspondencia que ha llegado cuando yo estaba fuera de Madrid, y entre ellas pues un librito cuidadosamente empaquetado, tal, desgarro el papel, abro el librito, es un librito publicado por la editorial Pretextos, escrito por Pilar Carrera, creo que se llama así, un librito que se llama Lógica del Fragmento o algo parecido. Lo abro así, el famoso Tolle Legge de San Agustín, lo abro así, Sí. ¡plaf! La primera línea que veo habla del Apocalipsis del evangelista Juan. Y todo así, todo así, todo así. Entonces, en fin, estas sincronías apocalípticas llegan por todas partes, y como yo me había ido allí con la pretensión, en fin, de tirar un poco del hilo de lo que sucedió entonces para dedicar una posible novela a esta figura muy novelesca, muy Ujú, legendaria, de San Juan, pues claro, al mismo tiempo se trenza con mi propio apocalipsis, lo cual me da pie a escribir una novela en la que efectivamente por una parte cuento el apocalipsis de Juan, evoco la figura de Juan, y al mismo tiempo cuento mi propio apocalipsis, que al fin y al cabo todavía no ha terminado, porque vete tú a saber lo que vaya a suceder en los días inmediatos. Entonces claro. fíjate que además hay una foto que publiqué también en esos artículos, en esas columnas de la Gaceta, en los cuales yo contaba esta historia, al mismo tiempo que yo estaba, en pleno ataque paroxístico, mi hija Yanta, que hace un programa de radio, en el radio, la emisora de Federico Jiménez de los Santos, etcétera, y que Ujú, vuelve a casa tarde, porque es un programa nocturno, vuelve a casa a la misma hora en la que yo... Ah, bueno, todo esto se me ha olvidado otro dato. Cuando yo, después de creer que había un resplandor al otro lado de la ventana, vuelvo a la cama, de esto sí me acuerdo, empiezo a oír un enorme estrépito. Y se lo digo a Emma, ¿pero qué es este ruido? ¿De dónde viene este ruido, este fragor? No existía.
eran las 7 trompetas del Apocalipsis que menciona en su texto el apóstol Juan, o algo así, ¿no? O sea, bueno, pero recibo, o sea, al mismo tiempo, como te contaba, que yo estoy teniendo este ataque paroxístico, Ayanta vuelve a casa desde la radio, ella vive en un chalet, y justo enfrente, vamos, en la puerta de su chalet hay un árbol altísimo, un árbol como de 3 pisos, ¿no? Y se encuentra con que una de sus gatas está lloviendo a mares, y una de sus gatas se ha escapado y se ha subido, típico de los gatos, a lo alto de un árbol, del árbol, y está allí. Y entonces, bueno, por lo visto, para conseguir que el gato, animal psicopompo en la cultura griega y en la cultura egipcia, es decir, animales que acompañan al hombre en su tránsito al más allá, como el cancerbero, sin ir más lejos, que no es un gato, sino que es un perro, pero es igual. Entonces, para intentar salvar al gato allá, bueno, casi estuvieron 2 horas. Al final había un amigo que estaba alojado en casa de Ayanta que salió, trepó el hombre al árbol, consiguió rescatar al gato, estuvieron a punto de llamar a los bomberos, en fin, una odisea. Y me envía Ayanta una foto en la cual se ve a esta gata en lo alto, en la horquilla superior del árbol, completamente envuelta en la oscuridad, con los 2 ojos como 2 velas, como 2 focos, como 2 linternas fosforescentes, verdaderamente como si me estuviera mirando desde el más allá. Bueno, y todo así, Luis, todo así, todo así, todo así. Entonces, claro, Fernando, uno pues resulta que dice, uno no sabe si como ese escritor inventa la realidad o es escritor porque la realidad se está continuamente inventando a sus claro. ojos a sí misma, ¿no? No, yo creo que la realidad supera la fantasía, ¿no, Fernando? Efectivamente, mira, hay esta anécdota, hay un libro de Borges, no de Ujú. Borges, un libro de un periodista argentino que se llama Borges el Palabrista. El periodista argentino, no recuerdo en estos momentos su nombre, tenía un nombre ruso, de origen ruso, un apellido de estos que acaban en off, ¿no? Bueno, el Borges el Palabrista es un libro que todo el mundo debería tener en su mesilla de noche, porque es un libro divertidísimo, inteligentísimo y agudísimo, donde este periodista recoge anécdotas orales, anécdotas verbales de Borges, que ya sabes que uno de los deportes favoritos de Borges era epatar a los progres, epatar a la izquierda, epatar a los listos, ¿no? Y entonces recoge frases muy ingeniosas de Borges. Bueno, y en este libro cuenta cómo en un determinado momento, en una conferencia que dio Borges en Estados Unidos, al término de la conferencia, se le acercó un muchacho, un chico joven, le explicó a Borges, le pidió a Borges ayuda para conseguir una beca. Y Borges se preguntó que, en fin, que para qué quería la beca. Y dijo que quería la beca porque, en fin, quería ser escritor y quería escribir una novela ambientada en California y necesitaba ir a California para ambientarse. Entonces Borges le miró sorprendido y le dijo, pero hombre, si es usted novelista, no necesita en absoluto ir a California para escribir esa novela, invéntese California, que es el deber Claro. de un novelista. Bueno, pues eso, ¿no? La realidad supera siempre lo que el escritor pueda inventar, ¿no? Así es, Fernando. Pues vamos a comenzar con el tema de Gustavo Bueno, Fernando. Antes de ello, me gustaría mandar 2 saludos muy especiales a 2 espectadores que nos ven constantemente. El primero va con el mote de Laosar, Laosar 09, que nos ve desde Madrid. Y la segunda persona, Fernando, se llama Alba Bella y a ella le haría ilusión si le puedes mandar un saludo a ella y a sus hijos, los cuales se llaman Alba y Sakura, y tiene un hijo de 1 año que se llama André Malví. Y ella nos ve desde el Perú, Sí. desde Cusco, Fernando, desde aquellas tierras tan bonitas. Bueno, pues me envía además un saludo desde uno de los escasos lugares de la Tierra que yo no conozco, porque yo, inveterado viajero, como sabes, que prácticamente he recorrido como Phileas Fox todo el globo terráqueo, no he estado nunca en Perú. Es Eh, asombroso, se me ha quedado colgado y no he estado nunca en el Cuzco, no he estado nunca en Machu Picchu, y etcétera, etcétera. Así que con sumo gusto envío un saludo a Alba Bella. Les recuerdo que, como decían los latinos, nomen est hominem, el nombre es el destino, el nombre amenaza, es ominoso, y que, puesto que se llama Alba y se llama Bella, espero que esté a la altura de estos 2 nombres, ¿no? Y por otra parte, hombre, pues claro, si invoca un tercer nombre, que es el de André Malví, claro. que fue, en fin, uno de los miembros de, en fin, de ese Que grupo de nos, Brownsbury a la española, de mis programas de televisión, del que nos tantas están veces pidiendo hemos hablado. mucho, Fernando, nos están pidiendo mucho un programa sobre André Malví. ¿Qué te parece si la próxima emisión tocamos a André Malví? Bueno, eres el segundo o el tercero que me lo pide. También a mí me lo piden. Hace poco estuvieron aquí unas personas que venían de Cataluña, que son productores de documentales cinematográficos.
documentales de este tipo, de lo que ahora se llama biopic, ¿no? Y que quieren hacer un programa entero largo, de hora y media, sobre André Malví, y que efectivamente van a venir provistos de cámaras y de todos los arreos del oficio este verano a Castelfrío para estar conmigo y que yo les cuente cómo era, quién fue, qué hacíamos, en fin, todo lo que yo sé, que sé bastante sobre André Malví. Así Claro. que nada, un saludo muy afectuoso para Alba Bella, para su hijo y para todo su entorno. Y también para Excelente. los incas del Machu Picchu, vaya, a Así los es, que Fernando. nunca conoceré. Perfecto, Fernando. Pues para entrar a Gustavo Bueno, pues tú en diversas ocasiones, Fernando, has dicho que de las personas más allegadas a ti que han muerto en los últimos años, que de las que más te han dolido han sido Luis Eduardo Aute, Antonio Escotado y Gustavo Bueno. Me gustaría preguntarte qué hacía de estas tres personas que fuesen tan importantes en tu vida y si todos ellos formaban un mismo grupo de amigos. Bueno, vamos a ver, por lo pronto, no solo esos tres han Claro, sido muy dolorosos para mí. La verdad es que a lo largo de los 2 últimos años, por el COVID o por otros motivos, en fin, por el peso y paso inexorables de la edad, han muerto otros muchos amigos muy cercanos a mi corazón. Pero me gustaría añadir a esos tres que tú has citado al menos otros dos. Uno es el psiquiatra José María Poveda, que también venía a menudo a todos esos programas, y otro es, espérate, hay un... Ah, bueno, Luis Racionero, doctor Luis Racionero, en fin, también filósofo, también escritor, también claro. pensador, también ensayista, y que también formó parte de todo aquello y que también murió nada más empezar la pandemia de COVID. Bueno, unidos entre sí estos, no todos estaban unidos entre sí. Ten en cuenta que claro, mi relación con Luis Racionero, o con Escotado, o con André Malví, o con... ¿cuál es el tercero que has mencionado tú? No, Gustavo Bueno. No, Gustavo Bueno, así es. Y no, Aute. Y Aute. Aute y Escotado sí formaban parte del mismo grupo. Ujú. Gustavo Bueno no, pero ten en cuenta que es que Gustavo Bueno era mayor que todos nosotros. Yo ya era mayor que Escotado o mayor que Racionero en los 5 años y a su vez Gustavo Bueno nace 11 años antes de que lo haga yo. Es decir, que había una diferencia de edad de 16 años entre, en fin, el más antiguo de estos amigos y los otros. Eso a esas edades marca mucho. Claro. Realmente es una subgeneración. Una generación se produce cada 30 años, según la clásica definición de Peterson, y cada 15 años hay una subgeneración. Entonces ahí eran de una subgeneración. Y por otra parte, claro, Gustavo Bueno era todo un señor académico, era un catedrático de universidad, con todo el empaque que supone ser catedrático de universidad y además de filosofía. Las demás personas que has mencionado, aunque todos ellos, incluyéndome a mí, fuimos docentes universitarios en determinados momentos de nuestras vidas, pero fuimos profesores de universidad, no fuimos catedráticos, en fin, sentados ex cátedra, en fin, cátedra ya sabes que significa silla, lo que Ujú. en latín de ahí viene la palabra cadera. La cadera es la parte del cuerpo en la que se asienta el organismo, es la silla del organismo, y eso de ahí es la misma palabra, la palabra cátedra es un cultismo y la palabra cadera es el derivado popular, pero es lo mismo. Entonces quiero decir que Gustavo Bueno pertenecía no solo a una generación o subgeneración distinta a la nuestra, sino que además vivía en Oviedo. Nosotros no vivíamos en Oviedo, vivíamos en Madrid o todo lo más, como el caso de Luis Racionero, en Barcelona, ciudades que están muy interconectadas. Oviedo, en cambio, para llegar a Asturias llegar a Asturias es difícil. Asturias es una especie de reino de taifa, encastillado ahí entre montañas, al otro lado de túneles, zarandeado por una climatología muy adversa, etcétera. No es de fácil acceso para los madrileños. Entonces, todo eso situaba tanto en el espacio como en el tiempo a Gustavo Bueno en un lugar distante de nosotros. Entonces, Gustavo Bueno nunca perteneció a este grupo. Vamos, yo no sé ni siquiera si llegaron a conocerse. Dudo que llegaran a conocerse. Y Pero ¿y por qué fueron importantes para mí? Hombre, eh, amigos, lo que se dice amigos, claro, en el sentido vivencial y convivencial de la palabra, de hacer cosas con ellos, de salir, irse a un bar, irse a una tertulia, irse con chicas, irse de viaje juntos, tal, eso lo hacía con Aute, lo hacía con Escotado, lo hacía con claro, Racionero, pero no con Gustavo Bueno. Con ya. Gustavo Bueno siempre hubo una distancia un poco reverencial. Mi contacto con Gustavo Bueno fue un contacto, bueno, mucho más académico, digamos, ¿no? Entonces era un mundo aparte. ¿Y durante qué época conociste a Gustavo Bueno, Fernando?
Bueno, yo Gustavo Bueno, claro, Gustavo Bueno, digamos que se incorpora, en fin, a la vida pública, cultural española, más o menos, si no recuerdo mal, en 1970. Hasta ese momento yo jamás había oído hablar de Gustavo Bueno. Y yo, además, había estado en el exilio, por lo cual había estado desconectado con la realidad española e incluso también con la cultura que se estaba produciendo en España en la década de los 60, y vuelvo del exilio precisamente en 1970. Es cuando empieza a oírse hablar un poco extramuros de la Universidad de Gustavo Bueno. Y es al mismo tiempo el mismo año en el que yo empiezo a escribir Gárgoles y Avidis. Bueno, y entonces, cuando yo está, antes de que saliera Gárgoles y Avidis, yo publico algunos fragmentos de Gárgoles y Avidis en algunas revistas, revistas culturales, por ejemplo, la revista Occidente, ¿no? Gustavo Bueno en aquel momento dirigía desde la cátedra de Oviedo una revista que se llamaba El Basilisco. Y yo en Gárgoles y Avidis hablo del basilisco, porque hay, en fin, una parte del libro que está dedicada a animales fabulosos, ¿no? Y entonces, bueno, al ver que existía esta revista El Basilisco y tal, se me ocurre una idea un poco audaz, porque claro, Gustavo Bueno era a mis ojos era un marxista todavía, o por lo menos había estado muy cerca del marxismo. Yo también había estado muy cerca, pero yo me había alejado del marxismo años atrás, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues sospechaba que a lo mejor yo no le caía demasiado bien a Gustavo Bueno y seguramente ni siquiera había oído hablar de mí, Gustavo Bueno. Y por otra parte, claro, el Gárgoles y Avidis, ese libro que yo estaba escribiendo y ya prácticamente terminado, pero aún no publicado, era un libro muy espiritualista, en fin, muy místico, es decir, muy contrario a esa filosofía materialista que encarnaba, en fin, Claro. más que nadie, como mascarón de proa, Gustavo Bueno. Y sin embargo, la revista El Basilisco era una buena revista, a mí me atrajo, me llamó la atención, y entonces se me ocurrió enviarle el fragmento de mi libro en el que yo hablo de los basiliscos y otros animales fabulosos. Inmediatamente Gustavo Bueno dijo que sí y publicó. Lo primero que apareció de Gárgoles y Avidis antes que el propio libro fue ese fragmento en la revista El Basilisco y también otro fragmento sobre los agotes y las llamadas razas malditas, etnias malditas de la historia de España en la revista Occidente. Y bueno, y Claro. ese fue mi primer contacto con Gustavo Bueno. En realidad ni nos conocimos físicamente en aquel momento. Todo esto fue por vía epistolar. Y bueno, ya a partir de ahí, bueno, ya salió Gárgoles y Avidis, yo ya me convertí en una persona muy conocida, él también, y empecé a invitarlo a mis programas de televisión. Entonces, bueno, ese fue fundamentalmente nuestro contacto. La verdad es que casi siempre que nos vimos, Gustavo Bueno y yo, fue porque yo lo invitaba a venir a mis distintos programas de televisión. Vino a Encuentros con las Letras, vino a Las Noches Blancas, vino a Negro sobre Biblioteca blanco. Nacional. Yo dirigía el informativo El Diario de la Noche en Telemadrid. Entonces, bueno, eso naturalmente creó bastantes lazos entre nosotros y, sobre todo, a los ojos de, en fin, de los lectores, a los ojos de los españoles, nos unían el uno al otro. Yo, además, en fin, provoqué algunos encuentros, hombre, muy chisporroteantes, llenos de cortocircuitos. Por ejemplo, Claro. un programa entero que consistió en un enfrentamiento, porque era un enfrentamiento, entre Santiago Carrillo, nada menos, secretario general del Partido Comunista, y en cualquier caso, cuando ya dejó de serlo, comunista, en fin, gárgola del comunismo en España, y Gustavo Bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso dio mucho que hablar. Y entonces ya empezaron un poco a invitarnos juntos a los dos a distintos actos culturales. Y concretamente, por ejemplo, bueno, esto es curioso, en el año, muchos años después, nos invitaron, y luego te contaré, porque ya sé que vas a pedirme por alguna anécdota de nuestra amistad, como siempre lo hacen, nos invitaron hubo un momento en España de bastantes años en el que se organizaban todos los años un congreso de filósofos jóvenes. Entonces, curiosamente, nos invitaron a Gustavo Bueno, que era ya muy mayor, y yo, que también era ya bastante mayorcito, al último congreso de filósofos jóvenes, creo que fue el último, a lo mejor hubo algún otro que se celebró en Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, sí, allí fuimos los dos. Yo allí me fui también con las cámaras de televisión española e hice un programa que se armó la de Dios es Sí. Cristo, porque aquel programa mío vinieron José Antonio Marina, filósofo también, Fraijón, filósofo y teólogo, Gustavo Bueno. Y bueno, y al día siguiente del programa dábamos una conferencia a la Limón, Gustavo Bueno y yo, como clausura del Congreso de Filósofos Jóvenes, que verdaderamente era paradójico que dos personas ya tan talluditas clausuráramos un Congreso de Filósofos Jóvenes. Y allí pasó lo que luego te contaré. Y bueno, en fin, que encuentros, chispazos
cortocircuitos, programas de televisión de esta índole, hubo muchos. Y ya siempre mantuvimos, Gustavo Bueno y yo, una relación muy, muy amistosa. Yo di una Claro. conferencia en cierta ocasión, y sabes que él tenía una fundación, fui Ujú. invitado por la fundación de Gustavo Bueno a dar una conferencia, bueno, allí, en fin, en la sede de la fundación, que estaba en Asturias, ¿no? Cerca de Oviedo, y bueno, ahí, bueno, pues también tuve ocasión de estar varios días con él, y así poco a poco se fue desarrollando una amistad muy sólida, aunque nos veíamos poco. Yo creo que también contribuyó el hecho de que él había nacido en un pueblo, bueno, un pueblo grande, una ciudad prácticamente, de La Rioja, que es Santo Domingo de la Calzada. Y yo en el Gárgoles y Avidis hablaba mucho de Santo Domingo de la Calzada porque por allí pasa el Camino de Santiago y en una legendaria iglesia, casi catedral, que hay en Santo Domingo de la Calzada, entras dentro y hay una jaula con gallinas, incluso ahora, porque allí se produjo un milagro de Santo Domingo, que es el que da nombre a la iglesia, por el cual se dice Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada, porque se cuenta que hubo un milagro en el que una gallina muerta fue resucitada, ¿no? Entonces, bueno, yo en Gárgoles y Avidis hablaba también, en fin, de este milagro, hablaba de Santo Domingo de la Calzada, en fin, con mucho cariño, con mucho afecto, tal, y yo creo que eso le gustaba también mucho a Gustavo Bueno, porque él era muy de Santo Domingo de la Calzada. De hecho, iba constantemente allí, tenía casa allí y fue a morir allí, ¿no? En fin, y todo esto eran pequeños afluentes que poco a poco iban formando un río caudaloso que era el de la amistad. Cuando mencionaste la revista de Occidente, fundada, si mal no me Bueno, equivoco, por... otro lazo posible entre los dos, claro, es que los dos éramos rebotados del Partido Comunista. Yo no sé si Gustavo llegó a militar, yo sí, a militar en el Partido Comunista. Sospecho que sí, porque desde luego en el encontronazo entre Santiago Carrillo y él, Santiago, que ahí le tocó un poco el corazón a Gustavo Bueno, le echaba en cara, le decía, pero hombre, Gustavo, tú que fuiste tan comunista, tú que estabas con nosotros, tú que estabas codo con codo y tal y cual, ahora resulta que te has pasado al enemigo, que te has pasado a todo lo contrario, que eres enemigo de los catalanistas, que eres enemigo de los partidarios de la independencia del País Vasco, que estás a favor de la pena de muerte, que llamas a la pena de muerte eutanasia judicial, que defiendes la idea de España, la unidad de España, la bandera de España, en fin, que estás contra la democracia, incluso porque él estaba contra la democracia, y entonces Gustavo Bueno en aquel programa, la verdad es que ante estas acusaciones de carácter emotivo que le dirigía Santiago Carrillo, se le veía al hombre, en fin, un poco tocado, un poco conmovido, ¿no? Claro. Bueno, pues el Fernando, hecho de haber recorrido los dos a distintas edades una misma trayectoria ideológica en lo que a lo político se refiere, bueno, pues era también un nexo, un lazo, un punto de unión. Cuando mencionaste la revista de Occidente varias veces, fundada, si mal no me equivoco, por Ortega y Gasset, ¿había cierto parecido entre el pensamiento de Ortega y Gasset y Gustavo Bueno? Es decir, Ortega y Gasset podría ser como una especie de, fue como una especie de maestro para Gustavo Bueno o... Yo creo que no, ¿eh? Hombre, Mm, Gustavo Bueno era un hombre extraordinariamente culto, claro, en todos los terrenos, vamos, porque, y especialmente en el terreno de la filosofía. Y por otra parte, Ortega y Gasset ha sido una referencia inevitable para todos los que nos hemos movido en el ámbito de la cultura, de la literatura, del pensamiento y de la filosofía en España. Así que, evidentemente, él conocía muy bien la obra de Ortega y Gasset. Pero no creo que le influyera demasiado, porque bueno, por lo pronto, Ortega y Gasset, más que un filósofo, era un pensador y era un literato. Ortega y Gasset era un hombre que escribía extraordinariamente bien y que nos seducía a todos, no tanto por su pensamiento, también por su pensamiento, pero por su estilo literario. claro. En cambio, Gustavo Bueno era un filósofo en el más antiguo y solemne sentido de la palabra, en el sentido griego de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que la Ortega lo veía un poco, bueno, como un pensador, bueno, pues más superficial de lo que hubiera debido ser. Pero por otra parte, claro, es inevitable porque es que Ortega tocó todos los temas posibles. Ortega era un hombre volcado, de hecho la filosofía de Ortega era una filosofía que partía siempre, es decir, la última etapa de su filosofía y en definitiva el único sistema filosófico que en cierto modo creó, porque Ortega en realidad no creó nunca un sistema filosófico, Gustavo Bueno sí, pero en fin, lo que más se parece a un sistema filosófico en la obra de Ortega y Gasset es el vitalismo, ¿no? La razón vital, lo que él llamaba la razón vital. Entonces Ortega siempre partía para elaborar su filosofía de hechos de la realidad concreta, ¿no? Claro. Entonces Ujú. picoteó en todos los temas posibles. Entonces es casi imposible hablar de nada, ni de política, ni de literatura, ni
ni del amor, ni de caza, por citar el célebre prólogo al libro del Conde de Lleves que escribió Ortega, que es una pieza maestra de la literatura española, y prácticamente, si tú te metes en los vericuetos de la cultura española, te estás topando con Ortega por todas partes y durante muchas décadas, claro, porque el magisterio de Ortega se prolongó durante décadas y décadas y décadas y saltó por encima de las vallas de la guerra civil, ¿no? Cosa rara, porque la mayor parte de los hombres de cultura de aquella época se vieron implicados en un bando o en el otro, en un bando o en el otro, en la guerra civil y en sus círculos concéntricos, ¿no? Y en cambio Ortega no, Ortega saltó por encima de todos ellos, se mantuvo siempre, ¿eh? Incluso fue de los que volvieron a Madrid muy pronto, en plena época todavía franquista, cosa que en cambio otros muchos colegas, por así decir, no lo hicieron nunca o lo hicieron ya solo después de la muerte de Franco o casi, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que hubiera mucha relación entre Ortega y Gustavo Bueno. Fernando, nuestra última emisión, la cual ha tenido mucho éxito, que fue sobre Escotado. Bueno, lo sé, ¿sabes que la he visto el otro día? Pero vamos, cuando digo el otro día, digo anteayer. La he visto, como yo nunca no la había visto, porque yo no suelo ver los programas que hago, claro, pero me llegaron tantos ecos que me puse a verla. Bueno, efectivamente es un programa muy interesante y que ha así dado es. mucho que hablar y que además, según vi en eso que pone en la parte inferior de YouTube, de visualizaciones, ha tenido como 30.000 visualizaciones. Bueno, Oye, que eso, para un programa de ese tipo claro. No, bueno, es que salió en mi canal y salió en la página de Escotado, y en la página de Escotado es donde ha tenido ese ya. número, pero en mi página también. Así que, pues un saludo a Jorge, ¿no? Que es el hijo de Bueno, quien lleva. y en la mía, y en mi tweet. Y en Yo tu en la Twitter, página de así Escotado es, así es, ha tenido 26.000. En la así es, mía, concretamente en la cuenta de Twitter, ha tenido como 6.000. Y luego los que hayas tenido tú. O sea que así realmente es. ha tenido Así mucha que, difusión. Sí. excelente, Fernando. Y me gustaría preguntarte si había cierta relación entre el pensamiento de Escotado y Gustavo Bueno, o estaban en las antípodas ideológicas. Hombre, yo creo que estaban relacionados. Yo creo que nunca hubo relación entre ellos. Yo no Claro, recuerdo haber hablado nunca de Gustavo Bueno con Escotado, ni haber hablado de Escotado con Gustavo Bueno. Efectivamente, estaban en las antípodas ideológicas. Oye, hombre, por ejemplo, el mundo de las drogas, que es, como hemos dicho, el mundo por el cual el análisis, la historia general de las drogas, con el cual se dio a conocer Escotado, bueno, yo creo que Gustavo Bueno, en fin, que era un hombre de otra generación, de otra formación, en fin, era un hombre, bueno, de vida privada muy pacata, de vida privada muy, en fin, muy normal, de los de toda la vida, en fin, casado con la misma mujer siempre, muy familiar, de mucha relación con los hijos, etcétera, etcétera. Pues yo creo que Gustavo Bueno no se había fumado un porro en su vida, digo por decir, a lo mejor claro. resulta que sí, porque también era un hombre curioso y estaba rodeado de jóvenes discípulos, no lo sé, pero vamos, yo creo que se movían en mundos diferentes, no creo que hubiera. Y claro, y luego por otra parte Escotado, claro, yo el otro día te decía, en esta entrevista que me hiciste sobre Escotado, claro, te decía que los dos filósofos más importantes que había habido en España, en fin, en las últimas décadas eran Gustavo Bueno y Escotado. La verdad es Claro, que al ver la entrevista el otro día me quedé así un poco pensando y digo, bueno, pero en el sentido estricto de la palabra, bueno, ¿qué es lo que llamamos un filósofo? Porque claro, generalmente llamamos filósofo a pensador que elabora grandes sistemas, que se adentra en los grandes sistemas, que de que eso va Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, Husserl, pero en cambio Escotado no elabora nunca un sistema filosófico. Entonces no sé en qué medida la palabra tradicional filosofía, filósofo, se puede aplicar a Escotado o no. Es decir, que no es lo mismo, además, ser un profesor de filosofía. Ven acá, que acaba de entrar. Toma, asómate ahí. Aquela, ¿qué tal, Mira, Aquela? ¿Cómo estás? acaba, Hola, acaba de volar. No te ven, espera, a ver. hola, Aquela, ¿cómo estás? Aquella, ¿se le ve? Sí, Es sí, que aquí le veo en una esquina, se le ve. Es que acaba de llegar del cole. muy ¿eh? bien. Ya Es lo que vi ahora, activo, ya lo vi activo en Twitter también. bueno, es que se está convirtiendo en un virtuoso del cubo de Rubik. Tiene Ok, ya, ¿cuántos tienes ya? 66. Tiene 66 cubos de Rubik, los wow, complicados además, y se va a presentar a un par de concursos que va excelente. a celebrar próximamente. Bueno, ahora estamos haciendo este programa y cuando termine vienes que tenemos que hablar de unas cuantas cositas. Vale. Vale. Perfecto. ¿Usted Fernando, quiere ser, quiere ser escritor,
Ya me lo ha dicho el otro día, que quiere ser escritor, estoy muy contento. Sí, sí, sí lo he Bendita visto sea la ahí. rama que al tronco sale. Perfecto. Bueno, ¿en qué estábamos? En lo de que, claro, que Que, muchas veces se dice que un profesor de filosofía es un filósofo. No, un claro, profesor de filosofía no es un filósofo. Entonces, claro, Escotado nunca elaboró, como te decía, un gran sistema filosófico, y en cambio Gustavo Bueno sí. Por lo tanto, en realidad encarna más la figura del filósofo Gustavo Bueno que Escotado. Lo mismo cabe decir de Ortega, ¿eh? Ortega también es un profesor de filosofía, es un ensayista, es un pensador, es un periodista, es un literato, es muchísimas cosas, ¿eh? Y siempre está, en fin, moviéndose en el territorio del pensamiento, pero no sé hasta qué punto es estrictamente un filósofo como Hegel, o como Aristóteles, o como Platón. claro. Tú fíjate que ni siquiera Platón elabora un sistema, ¿eh? Aristóteles sí, la dialéctica, ¿eh? Descartes también la duda metódica, Santo Tomás de Aquino también la escolástica, Husserl O también Kant, la ¿no? fenomenología, Hegel Claro. también, ¿eh? Emmanuel Pero Kant. Platón es otra historia. Pero Gustavo Bueno era un filósofo platónico, ¿eh? Porque era en definitiva un hombre que se adentraba en la caverna para buscar en la caverna las sombras oscuras que gravitan sobre la condición humana. Y de ahí que de su paso por la caverna extrajera consideraciones muy heterodoxas sobre la política, sobre la democracia, sobre los separatismos, sobre la pena de muerte. Es decir, opinaba sobre todo, hasta el extremo de que él empezó acudiendo a mis programas de televisión, pero luego empezó a acudir a toda clase de programas de televisión, que no eran programas precisamente de carácter cultural, incluso era el antropólogo oficial de Gran Hermano, que no era un programa cultural, pero sí era un experimento antropológico, y acudía allí. Pero claro, él era muy llamativo, él era muy valiente, él era como un caballero que lanza el ristre, acometía contra toda clase de, en fin, de conceptos, de seres, de cosas y de hechos, claro, y eso lo convertía, y además era muy vehemente, ¿no? Es decir, la gente se quedaba embobada escuchándolo, muchas veces no entendía lo que decía porque Gustavo Bueno utilizaba un lenguaje muy abstracto, un lenguaje muy filosófico, de gran sistema, muy difícil de entender para el común de los mortales, pero se quedaban sobrecogidos o nubilados por la fuerza, el impulso, la vehemencia que emanaba de su discurso, ¿no? Claro. Fernando, se dice que Gustavo Bueno crea o al menos es precursor del materialismo filosófico. Me gustaría preguntarte qué es el materialismo filosófico, cómo lo entiendes. Bueno, decir que Gustavo Bueno es precursor del materialismo filosófico, hombre, me parece excesivo. Es verdad que él se definía a sí mismo como un filósofo materialista, pero la filosofía materialista es muy anterior a él. Claro, Realmente, bueno, sin ir más lejos, Marx o Engels son filósofos materialistas y tampoco son los primeros. Antes de ellos ya había habido filósofos materialistas, es decir, fundamentalmente la filosofía se divide en muchos ramales, pero vamos, hay dos grandes hemisferios de la filosofía. Uno es la filosofía espiritualista, que al fin y al cabo indaga en la conciencia, indaga en el interior del hombre. Por ejemplo, sin ir más lejos, hablando de grandes filósofos, Schopenhauer es un claro. filósofo así. Pero luego hay la filosofía, en fin, materialista, que se ocupa fundamentalmente de los problemas exteriores a la Que conciencia. En sería definitiva, Aristóteles, ¿no? El precursor de... claro, efectivamente, Platón se ocupa de lo de dentro y Aristóteles se ocupa de lo de fuera, ¿no? Claro, Bueno, esa dicotomía, que es la vía antiqui o la vía modernorum, se prolonga a lo largo de toda la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, Gustavo Bueno, probablemente, en fin, por su lado, en fin, filomarxista en sus orígenes, en su juventud, se convierte en un filósofo materialista, que solo da crédito a lo que se puede tocar, a lo que se puede olfatear, en fin, a lo tangible, es decir, a lo fenomenológico, a lo que se transmite a través de los sentidos. De ahí que a lo largo de la vida se interese continuamente por todo lo que está pasando alrededor de él, por todo lo que aparece en los periódicos. Me imagino que a un Platón lo que pudiera aparecer en el mundo, en el país, en el ABC o donde fuera, le importaba un bledo, no filosofía. En cambio, Gustavo Bueno no le importa un bledo, se mezcla estrechamente con la realidad. Entonces, precursor de la filosofía materialista, yo creo que no es un precursor, se incorpora a la filosofía materialista e incluso la rescata en un momento en que había caído en descrédito ese tipo de filosofía, que es muy reduccionista, muy mecanicista, ¿no? Es decir, que no satisface pues toda una larga serie de apetencias que están en el interior del ser humano, y a las cuales hay también que prestar atención. Es decir, que tú lees a Hegel y Hegel podrá
convertirse en un instrumento de indagación de la realidad, como le pasó al propio Escotado, pero no va a satisfacer tus inquietudes, tus emociones íntimas, ¿no? La respuesta al quiénes somos, dónde vamos y dónde venimos. En fin, un Platón, ese tipo de filosofía, sí busca responder a quiénes somos, dónde vamos y dónde venimos. En realidad, Gustavo Bueno no busca eso, busca explicar lo que está viniendo en la primera página de los periódicos ese mismo día. Fernando, como mencionaste, el materialismo siempre estuvo muy ligado al marxismo. ¿Era Gustavo Bueno de ideología marxista o lo fue en algún momento? Hombre, lo fue, sí, pero yo eso lo sé porque me lo han contado. Lo sé porque a mis ojos, las primeras veces que yo he oído hablar de Gustavo Bueno, evidentemente lo veo siempre como un, bueno, casi como un comunista. Pero cuando Claro. yo lo conozco ya no lo es. Al contrario, en fin, es muy enemigo del marxismo, muy enemigo del comunismo, muy enemigo de todas estas cosas. Yo Ya. siempre, en fin, me sorprendió un poco que él dijera, no, yo soy un filósofo materialista y que sin Ujú. embargo al mismo tiempo fuera tan anticomunista como lo era. Claro. ¿No? Yo, la primera vez que yo lo conozco personalmente, porque te he contado cómo nos conocimos, cuando publicó aquel fragmento de Garros y Avides, en la revista El Basilisco, etc. Pero ya antes de traerlo yo a mis programas de televisión, nos invitan a los dos. Hubo un momento en que nos invitaron en Córdoba a una fundación cultural que había en Córdoba, organizó unas jornadas filosóficas, y por una parte nos invitó a lo que llamaban los tres Fernandos, que en aquella época estaban los tres muy de moda, que era Fernando Raval, Fernando Savater y Fernando Sánchez Dragó. Y al mismo tiempo me organizaron a mí una conferencia que ya no recuerdo el tema del que hablamos, en la cual la mitad de la conferencia, una mitad la daba Gustavo Bueno y la otra mitad la daba yo. Y estábamos los dos sentaditos en la misma mesa, y ya luego estuvimos juntos en Córdoba, nos fuimos a comer juntos, a cenar juntos, etcétera. Y ahí es donde, aparte de todo lo demás, fue brotando una amistad en el sentido habitual de la palabra amistad, en aquel encuentro en Córdoba. Fernando, excelente. Gran parte de tu obra se ha volcado hacia España y mi pregunta o mis preguntas son, ¿qué era España para Gustavo Bueno y por qué sus ideas le trajeron tantos adeptos como detractores? Y si Gustavo Bueno estaba en contra del pluralismo y los nacionalismos. Bueno, Gustavo Bueno, por supuesto, estaba radicalmente en contra de los nacionalismos. Él se sentía español, él se sentía más español que nadie. Él sentía, es que España es un país omnipresente en los españoles. Tú fíjate que Laín Entralgo, bueno, que fue otro pensador, no era un filósofo, pero era un pensador, y además un pensador científico, porque en realidad era médico, escribió un libro, y un libro que apareció en los años 40, y a finales de los 40, creo, que se llamaba España como problema. Y Ya. bueno, yo mil veces he dicho que es absurdo, que ningún país se plantea a sí mismo como un problema. No existe un Italia como problema, un Francia como problema o una Argentina como problema. En cambio, O España las como dos problema es... Italias o las dos Francias, ¿no? Bueno, fíjate, los únicos países que se declinan en plural son España y Rusia. Se habla de las Españas y se habla de las Rusias, ¿no? Todas las Rusias, se dice. O España, en fin, el César Carlos, los Austrias, cuando tenían que jurar, en fin, la toma de posesión, por así decir, de la monarquía como reyes, tenían que ir a jurar los fueros vascos, por ejemplo, y entonces se llamaban en latín, reyes no hispaniorum, es decir, no reyes de los españoles, que hubiera sido lo lógico, sino reyes hispaniarum, es decir, reyes de las Españas. Entonces siempre ha existido, es una peculiaridad española, difícil de encontrar en otras partes, sí en Rusia, de ahí que haya habido siempre muchos paralelismos entre España y Rusia, literarios, entre otros. El español siempre se ha planteado la pertenencia a lo que en definitiva es una nación, lo que en definitiva es un país, y además un país muy antiguo, y además un país definido administrativamente en sus fronteras, definido desde la época de Roma. Y sin embargo siempre se ha planteado, es decir, ha estado dividido en lo más íntimo y enfrentado a sí mismo, ¿no? Esto no es que esté pasando ahora está pasando, pero es que ha pasado constantemente. Es que, Claro, por claro. ejemplo, cuando estallan las guerras púnicas, donde, en fin, donde las dos grandes potencias de la época, que eran Roma y Cartago, se enfrentan, dirimen
las guerras púnicas, no solo en la península ibérica, pero fundamentalmente en la península ibérica. Y España entonces era un país tribal y la mitad de las tribus españolas se van con Roma y la otra mitad de las tribus españolas se van con, en fin, con los púnicos, se van con los cartagineses, se van con Aníbal, ¿no? Con Aníbal, Entonces claro. ya ahí existe esa división. Y luego en España, en fin, el famoso tribalismo, en fin, que reflejó muy bien Berlanga, por ejemplo, en alguna de sus películas, Villanueva de arriba, Villanueva de abajo, ¿no? Luego, no sé, probablemente llegan los árabes. Eso también divide el corazón de España. Eso lo va a reflejar muy bien Américo Castro, por ejemplo. Dice, hay una España cristiano-romana, que va a ser la favorita de Claudio Sánchez Albornoz, el gran rival como historiador de Américo Castro, y hay otra España, en cambio, semítica, y la España musulmana. Esas dos Españas conviven durante mucho tiempo, pero bueno, conviven a garrotazos o no a garrotazos, porque hay largos, en eso que se llama la reconquista, hay largas guerras, pero también largos periodos de paz. Pero en cualquier caso, surgen reinos diferentes, pero no son los famosos taifas en el mundo musulmán, pero es que en el mundo cristiano también existen los taifas, no se llaman taifas, se llaman Los reinos feudos orientales o orientales, pero está Galicia, está León, está Castilla, está Asturias, está el Sobrarbe, la Ribagorza, el Reino de Aragón, Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sobrevive y sobrevive. Incluso ya cuando llega lo más, en fin, cuando prácticamente surge la unidad de España, que es con los reyes católicos, ¿qué sucede cuando el César Carlos, que va a ser Carlos I de España y V de Alemania, rey en España y emperador en Alemania, llega a España para jurar el cargo? Está ya la guerra de las comunidades, que ahora vuelve un poco a recrudecerse alrededor de esta, en fin, de que por primera vez, en fin, el Vox se incorpora a un gobierno en las elecciones que acaban de celebrarse en Castilla y León, en la autonomía de Castilla y León. Eso sobrevive, lo de los comuneros y las comunidades, es decir, que es otra guerra civil, ¿no? Y eso es constante, constante, constante. Y ya luego, bueno, cuando el siglo, último Austria el muere, siglo sin sucesión, XIX, Carlos Fernando. II, ¿no? Y el 18 está ya la guerra de sucesión, la guerra de sucesión de Carlos II el Hechizado, donde los unos, es decir, los castellanos, por ejemplo, los del interior, apoyan a los Borbones, y en cambio Cataluña y las Baleares, y en fin, la franja oriental de España apoya a los Habsburgo. Está ya el origen del actual separatismo catalán, ¿no? Guerras civiles. Y luego ya llega el siglo XIX, el siglo XIX Terrible. es que hay una guerra civil cada 2 por 3, las 3 guerras civiles. Los carlistas. Exacto. O está ya, en fin, el movimiento nacional y la guerra civil, otra guerra civil, etcétera, etcétera. Y ahora España sigue enfrentada a sí mismo, siguen las dos Españas. Afortunadamente, bueno, no hay un ejército levantisco, no hay pistoleros en los partidos políticos, no hay en los sindicatos, no hay matones, es decir, no va a haber una guerra civil. Es muy difícil que pueda haber una guerra civil, pero una guerra sin armas, una guerra incruenta civil, ya está entablada en España en estos momentos, y estremece comprobar cómo los mismos argumentos, más o menos, que llevaron a la guerra civil del 36, están vivos en una España y en la otra en estos momentos, ¿no? Y es así, bueno, es una especie de destino fatal, una especie de sino ibérico que convierte a España, bueno, en un país muy interesante, por otra parte, claro, en un país muy vivo, ¿no? En un país donde nadie duerme tranquilo, y eso le pasaba a Gustavo Bueno. Entonces Gustavo Bueno llevaba en sí mismo esta lucha interior que todos los españoles, esta España como problema que todos los españoles llevamos dentro, ¿no? De ahí que él dedicara efectivamente tantos libros en fin, y tantas charlas y tantos artículos al problema de España, España como problema. Fíjate que, en fin, don Pedro Sáenz Rodríguez, que fue el primer ministro, era un hombre ilustradísimo, interesantísimo, el gran valedor de la monarquía en España, que fue el primer ministro de Educación de Franco después de la Guerra Civil, que tenía una de las mejores bibliotecas que existían en España. Yo hice un programa entero sobre la biblioteca de don Pedro Sáenz Rodríguez, que era un personaje extraordinario, la tenía en el sótano, aquí en el Parque de las Avenidas, en fin, cerca del centro de Madrid. Yo hice allí el programa, que estaba especializada en 3 grandes temas. Uno de ellos era la crítica literaria, otro de ellos era el mío, y el tercero era algo que, por ejemplo, está para... ¿Me oyes? Se cortó un poquito, pero sí te oigo. Ha aparecido aquí un cartelito que decía su conexión en Internet es como una angina de pecho. Ya sabes que hay pechos estables y anginas de pecho inestables. Pues Internet es así. Mira, precisamente en ese libro de Borges que citaba antes, Borges, no de Borges, sino
que recogía al Borges oral, Borges el palabrista. Borges decía una cosa muy graciosa a propósito de lo que funciona y lo que no funciona. Decía, ¿qué es una cosa que no funciona? Es cuando algo funciona a veces y otras veces no, decimos no funciona. Decía Borges, una escalera siempre funciona siempre, nunca se niega a llevar en fin, a un plano superior a la persona que la utiliza, o una cuchara también funciona siempre, nunca se niega a llevar la sopa a la boca del que la maneja, ¿no? Bueno, pues Internet no funciona y siempre pasan estas cosas. Bueno, Así ¿en qué es, Fernando. estábamos? Estamos hablando de España como problema y ya que estamos tocando esto, Fernando, antes de que la conexión se estropee, me gustaría preguntarte, como yo entiendo el materialismo filosófico es que niega toda esencia y esto niega también el concepto de cultura. Y me gustaría preguntarte cuál es tu concepto del término cultura. ¿Crees que es la esencia de los pueblos? ¿Es un invento? ¿Tiene alguna importancia para el desarrollo de la humanidad o es solo un término volátil? Bueno, es un término que se ha vuelto sumamente volátil. Claro, Eliot, el poeta, gran poeta y premio Nobel de literatura, distinguía entre cultura y civilización, que efectivamente, bueno, son dos grandes vectores que están siempre aquí y que no se confunden, son muy distintos, según Eliot. Eliot decía, cultura es lo que crece. Cultura, de hecho, bueno, es una palabra que se refiere a la agricultura. Cultura viene de cultivar el campo, cultura viene de echar una semilla a un surco y de que en ese surco salga algo, una planta, una flor, una legumbre, algo, ¿no? En cambio, civilización es lo que no es. Desde ese punto de vista, por ejemplo, cultura en el mundo, cuando se habla de choque de civilizaciones, no hay un choque de civilizaciones. En estos momentos, por ejemplo, no es posible. Puede haber choque de culturas. Hay culturas diferentes, pero de la misma forma que hay lechugas y berros y alcachofas. Pero en cambio, civilización, por ejemplo, en estos momentos en el mundo hay una, es la misma. Tú te vas a Johannesburgo, tú te vas a Buenos Aires, tú te vas a Tokio, tú te vas a El Paso, tú vienes a Madrid y prácticamente la civilización, es decir, el coche, los edificios, los trajes, las corbatas, es la misma claro. en todas partes. Es decir, eso es la civilización, lo que no crece. Un coche no es cultura, es civilización. La cultura es lo que crece. Desde ese punto de vista, efectivamente, la actividad filosófica, la poesía, la pintura, la música, las bellas artes, todo eso es cultura porque crece, hace crecer a las personas, ¿no? Pero, sin embargo, en fin, los políticos en general, en fin, la evolución del mundo ha convertido la cultura en un cajón desastre. Ahora todo es cultura. Cualquier cosa es cultura. Hay la cultura del tenis, hay la cultura del fútbol, la cultura de los españoles. Se confunde el concepto de cultura con el concepto de carácter, la cultura de los españoles o la cultura de los argentinos o la cultura de los japoneses. Y claro, cuando todo es cultura, nada es cultura. Entonces es una palabra que ha perdido por completo su significado. Es un flatus vocis, es un cajón desastre. Es algo que utilizan fundamentalmente los políticos, los economistas, etcétera, etcétera, pues para gobernarnos. De hecho, Gustavo Bueno detestaba la palabra cultura Claro. y invocaba la frase de Epicuro, uno de sus maestros, un gran filósofo griego, no de sistema, porque el epicureísmo no es un sistema. Pero claro, igual que antes yo dividía en dos hemisferios, el de la filosofía espiritualista y el de la filosofía materialista, en fin, el gran globo que es la filosofía, bueno, pues también hay la filosofía de los grandes sistemas que maneja conceptos abstractos muy difíciles de entender y que en definitiva no nos cambian la vida, no nos sirven para vivir, ¿no? Nadie invoca a Hegel para su vida cotidiana, pero luego hay la filosofía de los pequeños filósofos, la filosofía menor, la filosofía que no genera sistemas, la filosofía que enseña a vivir, que es la Claro, de los cínicos, exacto. la de los epicúreos, la de los estoicos, etcétera, Así etcétera. es. Bueno, pues desde ese punto de vista, claro, este tipo de personas, en fin, Diógenes o Zenón o Epicuro y tal, detestaban lo que ahora llamamos cultura, no creían en ella, les parecía una ridiculez. Yo recuerdo como Gustavo Bueno y citaba siempre una frase en la que Epicuro exhortaba, en fin, a sus seguidores a huir de la cultura como una nave con las velas desplegadas, ¿no? Entonces, eso es un camelo más, un flatus vocis. No existe la cultura. Ahora precisamente me hacen esta pregunta, hoy es día, ¿qué día es? Es día 21. Dentro de 3 días se va a celebrar el famoso Día del Libro, que es una falacia Sí, más, así es. porque se supone que es el día
en el que se celebra la muerte el mismo día, que ya es casualidad y ya es sincronía, si es que realmente fue así, en que mueren, bueno, dos de los mayores escritores que hayan existido nunca, uno don Miguel de Cervantes en España y otro William Shakespeare en Inglaterra. Por lo pronto está por ver si realmente murieron Claro. el día en que se nos dice que murió, porque todas esas cosas llegan a nosotros, en fin, envueltas en vaguedades. Pero aunque así fuera, ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso? La única forma de celebrar un libro es leerlo, no sacarlo a la calle, no mezclarlo como hacen en Cataluña con la famosa el día de San Jordi, con Así una es. famosa flor. Tú vas a Cataluña y, verdad, mira, hace 3 días, en fin, un escritor cuyo nombre no voy a decir, conocido, que acaba de sacar un libro, una novela, cuyo nombre tampoco voy a decir, para que no se le identifique, había quedado para comer con él y de repente me llamó y me dijo, Fernando, la novela acaba de aparecer, no puedo ir a esa comida, vamos a posponerla la semana siguiente porque tengo que ir a Barcelona, porque es el día del libro y se me llevan allí. Bueno, yo hace ya muchos años que no voy al día de San Jordi, no voy al día de San Jordi, no te puedes ni imaginar lo que es aquello. Sale todo el mundo a comprar libros que no va a leer, a comprar una rosa, que son rosas falsas, no son rosas de verdad, en fin, que hayan llevado a cabo el proceso de crecimiento de una rosa, sino que han sido artificialmente fabricadas en no sé qué viveros, y entonces te van llevando como un mono de feria a toda velocidad, estás 10 minutos en la calle tal, número tal, en el escaparate, en fin, en el tenderete que ha instalado delante de su escaparate de la librería tal. Al cuarto de hora aparece un coche de la editorial, ¡brum!, se te lleva 15 manzanas más allá y luego otras 15, y estás todo el día como un mono de feria verdaderamente y te preguntas, ¿pero qué diablos tiene que ver esto con la lectura? Que es un hecho íntimo, que es un hecho solitario, que es algo que se lleva a cabo en la soledad de una habitación y no saliendo a la calle, en fin, en medio de fanfarrias de todo tipo. Entonces, así están las cosas, ¿no? Así están las cosas. Bueno, Gustavo Bueno detestaba este tipo de cosas y yo también. Yo hace muchos años que no intervengo en ellas. Ahora, es la noche de los libros en Madrid, la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento, que se yo, ha organizado nada menos de 400 actos en los cuales los lectores podrán entrar en contacto con sus autores favoritos. Pero bueno, si la única forma, si la forma de entrar en contacto entre un lector y un autor es leerlo, no existe otra forma. No hay que tocarlos como Santo Tomás a Jesús, ¿no? Entonces, en fin, todo eso es una fanfarria que verdaderamente va en contra de eso que todavía seguimos llamando cultura. Fernando, para Gustavo Bueno, la democracia era una especie de táctica. Fíjate, Perdón, fíjate, Luis, tú que dime. eres, perdona que te interrumpa, tú que eres tan cervantino, en fin, tan ¿Mm? estudioso de la obra de Cervantes, del Quijote, etcétera. Bueno, uno de los actos, no sé si lo hacen este año, yo creo que sí, pero no lo sé, a lo mejor este año ya no, porque durante muchos años en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en tal día como este día del libro que se avecina, se organiza una lectura pública del Quijote. ¿Y allá que se van? Toda clase de escritores, famosos, menos famosos, buenos, malos, regulares, etcétera, a leer un fragmento del Quijote. Salen allí a un escenario, cogen el micrófono y leen un fragmento del Quijote. Pues, coño, oye, pues, lee el Quijote en tu casa, ¿para qué sirve leer en público un fragmento del Quijote? Eso es un coñazo, una cosa aburridísima, que no tiene nada que Claro, ver al pobre Cervantes. Vamos, si Cervantes levantara la cabeza, la volvía a hundir, vamos, ¿no? Bueno, pues claro. arriba el mundo. Me acordé, está un poquito relacionado, Carlos Fuentes, que alguna vez entrevistaste, una de tus grandes entrevistas, decía que él leía el Quijote cada año en Semana Santa, que era lo que hacía en Semana Santa, leerse el Quijote, pero bueno, lo hacía desde la privacidad de su casa. Ya. Ya tú fíjate que esta mañana pensaba yo, nada, mientras me duchaba, pensando un poco en este día del libro que se avecina, pensaba un poco en fin, en el Quijote, en cómo, bueno, ahora yo voy a sacar, pero precisamente hoy he elegido la portada, saco un libro de toros, bueno, un libro que recoge una serie de trabajos míos sobre toros, que se llama Un paseo por el honor y la muerte, ¿no? Y entonces Claro. estaba Fernando, que pensando en, precisamente la sí, emisión que hicimos sobre toros hace ya más de un año es mi emisión favorita. Invito a toda la gente, si no la ha visto, que la vea. Y es la única emisión donde realmente tuvimos problemas de video, pero el audio está perfecto y es mi favorita. Así que ajá. me imagino que tu libro ha de estar excelente. Bueno, pues este libro te va a gustar también, pero bueno, estaba yo pensando en cómo la vitalidad de la tauromaquia, tan discutida como sabes, se pone de manifiesto en la cantidad de palabras, de léxico
de expresiones, de locuciones que ha dado el habla popular, que la gente está manejando continuamente, incluso quienes detestan la tauromaquia están utilizando continuamente términos que proceden de la tauromaquia, ¿no? Bueno, y estaba yo pensando que lo mismo pasa con el Quijote. ¿Hasta qué punto gente que no ha leído el Quijote está utilizando en su conversación normalmente cosas que están en el Quijote y que han pasado al acervo del lenguaje popular? La verdad es que el O punto de cosas que no arranque para están, esta ¿eh? O para esta cosas que no están. reflexión bajo la ducha, me lo dio que estaba oyendo la radio y alguien, una tertulia de estas tertulias que hay, alguien habló del bálsamo de Fierabras. Bueno, eso está en el Quijote. La persona que habla del bálsamo de Fierabras no tiene ni la menor idea de que eso viene del Quijote, sin embargo lo utiliza. Eso demuestra hasta qué punto el Quijote ha calado hondo en la vida española, tanto si lo has leído como si no lo has leído. Claro, Sus ondas te alcanzan, totalmente. igual que las ondas de la tauromaquia alcanzan a todo el mundo. Y te mencionaba que hasta frases que no vienen en el Quijote, pero se le atribuyen a Cervantes, O como sea, esta de los perros ladran señal de que vamos cabalgando, eso no está en el Quijote, pero siempre se cita como diría Don Quijote. o con la iglesia hemos topado, tampoco está en el Quijote y cosas así. Bueno, pero claro, eso cuando algo se convierte, cuando algo está muy presente, efectivamente se le atribuyen cosas que en realidad no han sucedido, ¿no? Es que se ha vuelto un Claro, yo arquetipo, ¿no, siempre, Fernando? Se ha vuelto ya un el arquetipo de... famoso epitafio, que ya me lo he oído mencionar a veces de Groucho Marx, ese de perdonen que no me levante, no existe ese epitafio, y sin embargo, claro, Groucho Marx, bueno, es un mito, claro, ha entrado Que en la tú, mitología que tú cultural de quieres, nuestra tú época. quieres poner perdonen que no se me levante, ¿no? Sí, 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 efectivamente, sí. Sí, pero no lo voy a poner, vamos, No, ya, eso es un chiste, ¿no? claro. Pero el Fernando, otro día, mira, ahora que lo dices, el otro día se me ocurrió otro epitafio. Es que precisamente, pero ya se me ha olvidado, puñeta. Se me ocurrió cuando estaba en el hospital de la isla maldita esta del Ero, se me ocurrió otro epitafio que era perfecto, ¿no? Pero se me ha olvidado. Bueno, ya vendrá, ya vendrá. Fernando, ya Es que para... Perdón. tantos epitafios que voy a necesitar una lápida, vamos, de 1 kilómetro cuadrado de extensión para ponerlos todos, ¿no? Claro. Fernando, ya para ir terminando con esta charla, que ya nos excedimos un poquito en el tiempo, yo sé que tienes muchas cosas que hacer. Me gustaría preguntarte sobre este concepto de democracia que Gustavo Bueno decía que era una especie de táctica que las élites les dan al pueblo para que el pueblo sea su propio verdugo. ¿Tú crees que la democracia es el verdugo del pueblo? Y ya que hablamos del Quijote, ¿sostienes todavía aquello de que para votar debiesen las personas comprobar que al menos se han leído el Quijote? Bueno, vamos a ver lo segundo, que es más fácil de responder. Bueno, hombre, eso era una forma de tratar de convertir la democracia por sufragio universal, libre y directo en lo que debería ser una democracia a la griega. Que ya sabes que para votar en Grecia, en fin, aparte de cumplir otra serie de requisitos, no podía ser extranjero, no podía ser mujer, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que las mujeres tienen derecho a votar, yo eso no lo voy a poner en duda, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero para ser elector en Grecia tenías que haber aprobado la paideia. Bueno, Claro. que por así decir era el bachillerato, el gran bachillerato, en fin, ese sistema de aprendizaje extraordinario, ¿no? de enseñanza, ¿no? Bueno, a eso me refería yo cuando decía lo del Quijote. O sea, quiero decir que si una persona no tiene un mínimo de cultura, y ya ha salido la palabreja, es decir, no tiene discernimiento. La cultura la cultura es producto del pensamiento, es lo que nos permite pensar, es lo que nos permite discernir, es lo que nos da un criterio. Entonces, para votar, evidentemente, para decidir si tal señor o tal señor o tal partido es lo que conviene a tus intereses y a los intereses colectivos de la nación, tienes que tener un criterio. No puedes tener ese criterio si no dispones de una cultura, si no dispones de la información suficiente. A eso me refería. Puede ser leer el Quijote o puede ser leer la crítica de la razón pura, pero vamos, quiero decir, tener cultura. Es decir, no se puede arrojar, conceder el mismo voto a todo el mundo. Desde ese punto de vista, claro, yo soy totalmente escéptico, como lo era Gustavo Bueno, respecto a la democracia. Entonces, precisamente ayer o antes de ayer, dejé en mi cuenta de Twitter un tuit, en fin, un comentario diciendo: dictadura, servidumbre obligatoria; democracia, servidumbre voluntaria. La democracia, que es tan autoritaria, que es tan despótica, que es tan tiránica, o incluso más
que la dictadura, y en España lo estamos viviendo, en España ahora, vamos, es increíble, es impensable la falta de libertad absoluta que existe, se ha convencido a la gente de que es libre, de que vive en un régimen de libertades. Y eso se ha conseguido utilizando ese truco de la democracia, de permitirle que meta un papelito en una urna y que con él extienda una patente de corso a un señor, a un partido político, para que navegue a su antojo y haga y deshaga y juegue con su dinero y juegue con la vida cotidiana de las personas como le dé la gana. Bueno, eso es un camelo, eso es una enorme mentira y efectivamente eso es tan opresivo como pueda serlo una dictadura. Una dictadura, a lo mejor te cae un dictador bueno, porque no todos los dictadores son malos. Es decir, no sé, hay de la misma forma que te puede caer un general bueno, de la misma forma que te puede caer un Hitler o que te puede caer un Alejandro Magno, ¿no? Pero existe la posibilidad de que haya más libertad con una dictadura que con una democracia, porque la democracia es servidumbre voluntaria, es lo que denuncia en su famoso libro Etienne de la Boétie, ¿no? Y esa es la peor de las servidumbres posibles. Yo pensé el otro día en todo esto y por eso dejé el Twitter a cuento de esta eliminación de la obligatoriedad de llevar la mascarilla que precisamente hoy ha entrado en vigor. Y Claro. parece ser, según encuestas que han aparecido en la prensa, que hay una parte importante de los españoles que no les gusta que se les conceda, no les obligan a no llevar la mascarilla, pero que les molesta que se elimine la prohibición. Digo, eso es servidumbre voluntaria. Lo normal es que, bueno, pues muy bien, si ya no hay obligatoriedad, pues viva la Pepa, mejor. Eso no impide que tú la lleves si quieras llevarla, por Así exceso de es. cautela, por pusilanimidad, por lo que sea. Y eso implica hasta qué punto este pueblo, que en siglos atrás tuvo fama de ser un pueblo rebelde, un pueblo díscolo, un pueblo independiente, se ha convertido en fin, en un paradigma de la servidumbre voluntaria. Y eso ha sido, en fin, por este camelo que es la democracia. Así que totalmente de acuerdo una vez más también en esto con Gustavo Bueno. Fernando, Gustavo Bueno, al igual que tú, Aparte de la evidencia de que, oye, ¿para qué sirve la democracia? ¿Para que un individuo como Biden llegue a la presidencia de Estados Unidos? ¿Para que un individuo como Sánchez llegue a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Para que un individuo como Macron vaya a ganar las elecciones francesas cuando es un representante de la más abyecta plutocracia que pueda haber en el mundo? ¿Para que un Castillo llegue a la presidencia en Perú o Maduro en Venezuela o los Kirchner sigan, en fin, manejando el poder? ¿Para eso sirve la democracia? ¿Para que ese tipo de personas lleguen al poder? Obras son amores. ya. Fernando, Gustavo Bueno, al igual que tú, tuvo buena relación con Santiago Abascal. ¿Qué relación hay entre el pensamiento de Gustavo Bueno y el de Santiago Abascal? Bueno, no es una relación, digamos, filosófica. Es decir, Claro. es como si me preguntas a mí qué relación, y si ya sabes que tengo una relación de muy buena amistad con Santiago Abascal y que he escrito un libro de conversaciones con Santiago Abascal. Y Santiago Abascal es un guerrero. Yo lo comparo a John Wayne o a, en fin, un personaje de Clint Eastwood en un western, ¿no? Entonces no es un pensador, en fin, pero defiende cosas muy parecidas a las que defendemos Gustavo Bueno y yo. De ahí viene nuestra amistad, en fin, y nuestro recíproco interés por esa figura, porque en definitiva, si Gustavo Bueno y yo y Abascal defendemos la unidad de España, el concepto de nación, la identidad nacional, es decir, el concepto de patria, que es distinto al concepto de nación. En realidad, una nación es un concepto administrativo, es un concepto geográfico, es si quieres un concepto histórico. Una patria no. Una patria es una emoción. Una nación puede ser una patria o no serlo. Evidentemente, para muchísimos españoles, de eso hemos hablado antes, catalanes y vascos incluidos, por supuesto, y gallegos y canarios y tal, España no es una patria, no lo sienten como una patria, lo sienten como una madrastria. He creado yo esa palabra, ¿no? En cambio, bueno, pues para quienes sentimos al fin y al cabo España no como un concepto administrativo, geográfico y temporal, sino como una patria en fin, que nos da emoción, que nos ampara, que nos protege, en cuyo seno nos encontramos confortablemente unidos, respetándonos los unos a los otros. Es decir, es lo que, vamos a Ortega, Ortega lo definía como un proyecto sugestivo de vida en común. Bueno, eso lo crea Abascal, lo creía Gustavo Bueno, lo creía Ortega, lo creo yo, y ahí cabemos todos.
cabemos los catalanes, cabemos los vascos, los gallegos, cabemos los de Castilfrío de la Sierra, cabemos todos. Esto es tan evidente, esto es tan lógico, tan filosófico, es Aristóteles el que crea la lógica, en definitiva, que resulta inconcebible que haya tantísima gente que no se da cuenta de eso. De que en la idea de España como patria cabemos todos de una forma armónica y que por lo tanto respetemos esa idea. Entonces esa idea está siendo zarandeada hasta tal punto que, bueno, personas como Gustavo Bueno, yo, Abascal y otros muchos, o Escotado, por ejemplo, también, o Racionero también. Entonces, en fin, todas estas personas que yo he mencionado tendemos a unirnos, a agruparnos pues, bajo esa bandera, que es una bandera de armonía, es una bandera de comunidad, es una bandera de vivir en paz con todos, que es una bandera no ya de tolerancia, porque la tolerancia puede ser buena o mala, según lo que estés tolerando. Si se tolera la infamia, si se tolera el crimen, si se tolera la corrupción, la tolerancia no es buena. Lo que sí es bueno es el respeto. Es decir, crear un concepto que es el de patria, en el cual las personas que estén bajo la bóveda de ese concepto se respeten las unas a las otras y por lo tanto respeten también la disparidad de opiniones. Eso es el verdadero pluralismo. No decir que, en fin, que todas las culturas son iguales. No son iguales, en fin. No me has llegado a preguntar por el multiculturalismo, lo has mencionado. Por supuesto que Gustavo Bueno detestaba también el multiculturalismo, porque es que no todas las culturas son iguales. Hay una jerarquía entre las culturas. Es inevitable. No es lo mismo el tam-tam de una tribu africana solando en la selva de África que la novena sinfonía de Beethoven. Y esto no tiene nada que ver con el racismo, tiene que ver con una objetividad que no es lo mismo la novena sinfonía que el sonido de un tam-tam. De la misma manera que no es dibujo el rasguño, en fin, de un neandertal en la pared de una cueva que con la Capilla Sistina, ¿no? Claro. Fernando, ya para terminar, se me quedaron muchas preguntas en el tintero, pero hablar de Gustavo Bueno, pues necesitaríamos horas. Pues la anécdota, Fernando, la famosa anécdota que nos ibas a contar. Anécdota de Gustavo Bueno. Ya se Anécdota. produjo en ese congreso de filósofos jóvenes. Bueno, hicimos el programa de televisión, como te digo, y en el programa de televisión estaban Feijó, estaba Gustavo Bueno y estaba José Antonio Marina. Y entonces, no sé qué dijo José Antonio Marina, me parece que se trataba de Kant o algo así, que Gustavo Bueno se puso como un búfalo. Arremetió contra él, arremetió contra él, arremetió contra él. Claro, Marina tiene un temperamento muy diferente al de Gustavo Bueno. Marina es un hombre un poco, digamos, apocado, un hombre moderado, un hombre discreto, y Gustavo Bueno es todo lo contrario, es huracanado, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa fue a mayores, fue a mayores, fue a mayores. Marina se iba poniendo cada vez más rojo, cada vez más rojo, cada vez más rojo, hasta que llegó un momento, en fin, fue una disputa muy sonada, verdaderamente, ¿verdad? Llamaba mucho la atención en una conversación entre filósofos, que se suponía que no iba a pasar, no iba a terminar en casus belli. Llegó un momento en que Marina se levantó, puso una falsa excusa, dijo que tenía que coger el AVE, el tren de alta velocidad, para regresar a Madrid, que tenía que irse ya, y se marchó del programa. Y nos dejó solos a Feijó, a Gustavo Bueno y a mí. Bueno, pues al día siguiente de esto era ya no en el ámbito de la televisión, sino en el ámbito del Congreso de Filósofos Jóvenes, la última sesión del Congreso en la cual hablábamos Gustavo Bueno y yo. Entonces era en un anfiteatro. Y yo llegué al anfiteatro en el momento en el que los que intervenían en la sesión inmediatamente anterior a la nuestra estaban terminando. Y allí se estaba discutiendo sobre lo que había pasado en el programa de televisión. Y entonces en ese momento alguien, no recuerdo quién, alguno de los jóvenes filósofos, dijo que Gustavo Bueno era un perro. Yo creo, pero como no vi lo anterior, tampoco estoy seguro de ello, que lo decía en el sentido de que Gustavo Bueno era como Diógenes. Diógenes se llamaba Diógenes el perro. Él mismo se llamaba a sí mismo Diógenes el perro. Los cínicos eran los filósofos perros. Cínico significaba perro también, ¿no? Entonces yo creo que lo estaba en realidad diciendo en ese contexto. Pero Gustavo Bueno, bravo como era, entró conmigo en el mismo momento en que se oyó, porque Gustavo Bueno es un perro. Y entonces lo interpretó como un insulto y bueno, y se abalanzó, subió al escenario y quiso pegarse con este individuo, hasta el extremo de que el hijo de Gustavo Bueno, que era uno de los jóvenes filósofos, lo es, que también intervenía en aquel congreso, y otros jóvenes filósofos tuvieron que separar allí a ese, al que había llamado perro, a Gustavo Bueno, y el propio Gustavo Bueno. Así que esa es la anécdota, ¿no? Que yo verdaderamente estaba viéndolo todo desde los asientos del anfiteatro diciendo, madre mía, ¿a dónde puede conducir la filosofía? Así es. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias. Como siempre, te mando un abrazo. Hemos
hemos terminado y espero que estés muy bien, bueno, te veo muy bien, espero que tus estudios no salgan con nada negativo y pues ya nos veremos muy pronto. Pues nada, cuando tú digas, como siempre, Luis, un abrazo muy fuerte desde la otra orilla del Atlántico. Gracias, Fernando. Un Hasta abrazo. Hasta luego. luego. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.